Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video para compartirles una iniciativa que pues he venido cocinando, pero hoy en especial ha tomado un poquito más de forma. Esta iniciativa tiene varias vertientes. Muy seguramente la que más influencia es el diagnóstico que he venido viendo en los últimos, si me apuran, 3-4 años del anuncio del Evangelio en los medios de comunicación masivos. Llámese los tradicionales, radio y televisión, pero principalmente el más exponencial en estos momentos, que es Internet, con sus redes sociales y todas las vías, páginas de Internet y todo lo que hay en Internet. Y este diagnóstico es de que el anuncio del Evangelio, la evangelización, independientemente venga de católicos, protestantes, evangélicos, está en una putrefacción acelerada. Sé que muchos me dirán, estás exagerando, que no ves los conciertos tanto de cantantes católicos y protestantes llenos, congresos católicos y protestantes llenos, que no ves los perfiles religiosos de extracción católica o protestante evangélica con cientos de miles de suscriptores que no le envidian a muchos perfiles de Facebook seculares. ¿No has visto los videos de tal predicador, de tal apologeta, de tal cantante católico o protestante, que son cientos de miles y algunos hasta millones de vistas? Y es que cuando me dicen eso, me reafirmo en el diagnóstico de que la evangelización, el anuncio del evangelio está entrando en una putrefacción cada vez más acelerada. ¿Por qué? Porque estamos analizando simplemente el resultado. Y el resultado lo vemos grande. Pero como no estamos analizando los medios con los cuales se llegó a tal resultado, nos quedamos con la grandeza, pero no una grandeza que procede de la salud, sino procede de la enfermedad. Quizá la imagen aquí que nos puede ayudar mucho es la que manejaba San Agustín, ¿verdad? Que hablaba de la hinchazón, que una hinchazón es grande, pero no es grande por salud, sino por enfermedad. Y cuando me están diciendo que la evangelización, por ejemplo en Internet, está siendo todo un éxito tanto para católicos, evangélicos y protestantes en general, y no estamos viendo y analizando cuáles han sido los medios con los cuales se ha llegado a tal, entre comillas, éxito, pues reafirmo esto de que la putrefacción es acelerada. ¿Por qué? Porque cuando identificamos, habrá sus excepciones, pero la inmensa mayoría, y a las pruebas me remito, la inmensa mayoría ha logrado esa grandeza, o va creciendo, o se va estableciendo más su proyecto de evangelización mediante medios inmorales, mediante medios que van en contra de una moral, de una ética cristiana. Más en específico, bajo, esto lo pasa a la mayoría, hay otros que están peores, pero la mayoría bajo una moral maquiavélica. ¿Qué es la moral maquiavélica? Que el fin justifica los medios. Una moral cristiana, de raíz cristiana, dice el fin no justifica los medios. Aunque esta base moral de que el fin no justifica los medios también se puede llegar por orden natural, por la ley natural, por el recto uso de la razón. Pero cuánto más por la revelación. Vemos en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que el principio moral es el fin no justifica los medios. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado se empiezan a tener actos inmorales, por ejemplo, el robo del material ajeno, con aparente buenas intenciones. Estamos hablando de católicos robándole material a católicos, o de protestantes robándole material a los protestantes, y con esa frase tan célebre y cínica que es: lo importante es que llegue el evangelio. ¿Para qué pedirte permiso? Lo importante es que estoy anunciando el evangelio.
No, lo importante no es que llegue el Evangelio. Lo importante es que llegue el Evangelio con medios que muestren que tú, el evangelizador, está evangelizado, que estás trabajando en una integridad y en una coherencia en tu vida. No basta con que llenes el estadio en tu concierto. No basta con que produzcas tu CD excelentemente. No basta con que tengas suscriptores. No basta con que hay muchos seguidores que te aplauden. La cuestión está en ver si tu evangelización está en los medios manejándose de manera cristiana. Y si revisamos, no se están manejando de manera cristiana. Pongo un ejemplo sencillo, que ya hablaré después de esto, en la serie que tengo de Jesús y la pobreza, de que Jesús fue pobre. Estaba hablando con un chico que evangeliza mediante artículos. Ya que se me está yendo aquí la luz. Y me decía de una iniciativa en internet que está robando los artículos tanto de su página y de otras páginas que producen material genuino. Este tipo roba esos artículos y los está publicando en su página. Obviamente una página que la está monetizando con publicidad de AdSense. Y no solamente eso, que está identificando perfiles de Facebook católicos con muchos suscriptores y les está diciendo o negociando, o chance, y hasta podría caber el término sobornando, en el hecho de que les da un cierto porcentaje de dinero si ellos empiezan a publicar sus artículos. Y vean lo irónico, de que un artículo que se robó y que lo está monetizando, precisamente por la marrullería de hacer esto con páginas católicas de muchos suscriptores, puede tener ese artículo más vistas en su página que en la página de quien lo generó. Y volvemos a lo mismo. Pero lo importante es que llegue el Evangelio. ¿Para qué quieres llevar el tráfico para tu parte? Es curioso, pero el chico que me estaba diciendo esto y que tiene todo el derecho a quejarse, curiosamente yo le hice un tipo de petición en el pasado ante un comportamiento similar que él estaba teniendo y le molestó. Pero ahora cuando se lo aplican a él, ahora sí le está doliendo, porque ve que primero le están afectando en su trabajo, en lo que emplea de tiempo, en lo que emplea de recursos. Y sobre todo, que es un acto que no va de acuerdo a la moral cristiana. Entonces, esta putrefacción, esta hinchazón, parte del pus es bien intencionado, pero es pus al fin y al cabo. Y estos bien intencionados que se roban material, que no comparten desde el original, lo que están haciendo no es evangelización. Estrictamente hablando, no están haciendo evangelización. Porque si es evangelización, se tiene que atar a la moral del evangelio. Y la moral del evangelio es que el fin no justifica los medios. El fin tiene que ser bueno y los medios tienen que ser buenos también. Entonces, pero hay otro grado de virus, de pus. Y es cuando ya va en el aspecto de el diálogo, a veces ya ni diálogo, de discusión entre denominaciones cristianas, por ejemplo. El video que grabé ayer, un ejemplo de este pastor que tomó mi video sin permiso para hacer una refutación. Les recuerdo, yo no tengo problema en que refute, pero no te lleves mi material, compadre. Cita lo que yo digo, pero tú no te robas mi material. Y el problema está en que se escudan en el hecho de la ley esta del fair use, del uso justo. Pero ahí viene la hipocresía, porque las iniciativas de evangelización constantemente confrontan la putrefacción que está habiendo en el mundo, en la política, en lo social, y cada vez están diciendo estamos cada vez más peor en Occidente, y en esto yo les doy la razón. Pero ¿dónde viene la hipocresía? La hipocresía es que a la hora tú de evangelizar, te respaldas en leyes y procedimientos salidos del mundo
de manera inmoral. Hasta el momento no ha habido una sola persona que me pueda sustentar todo lo que concierne al fair use de manera bíblica, de manera cristiana, de manera moralmente cristiana. No va a haber, y no lo va a haber. Van a tener que retorcer y retorcer la moral cristiana para justificarlo. Entonces fíjate, por una parte tú dices, el mundo se está pudriendo, pero bien que te beneficias de las leyes, del orden que está implantando ese mundo corrupto. Pero como es para evangelizar, no, en ese caso no hay problema. Es más, hasta te dicen, como este pastor me decía, no estoy violando la ley. No es pecado. Espérate. ¿Basta con que no violes la ley? No. Hay que ver si la ley que tú no violas es justa. Porque el aborto es ley. Mañana, aquí en California, tener marihuana para consumirla de manera recreativa va a ser ley. ¿Y quién me puede decir, bajo una moral cristiana, que eso está correcto? Pero es que ni siquiera quieren discutir al respecto. Yo a más de un líder católico les he retado, vamos a debatir esto y lo publicamos para generar el debate. Mira, así de miedito. O quieren hablar de esto pero no dando la cara. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que discutir la moralidad de los medios con las que están evangelizando evidenciarían que la finalidad no es Jesús. Que la finalidad es la fama, la viralidad, el dinero, cualquier otra cosa. Pero Jesús, en el fondo, es simplemente el pretexto de eso que le llaman evangelizar. Entonces, hermanos, este pus de esta inflamación creo que está por tronar. Y yo personalmente voy a agarrar el caso con esto de lo de YouTube. Cuando alguien robaba un material mío y lo volvía a subir o lo manipulaba o lo que sea, yo ponía un reporte a YouTube y YouTube lo bajaba. Algunos ponían una contrarrespuesta de manera bastante cínica, con una contrarrespuesta, y entonces el siguiente paso era hacer una cuestión legal. Ya ese paso yo no lo hacía, porque aun cuando es mi material, yo nunca he querido afectar a una persona a nivel legal. Pero he llegado al punto en estos últimos meses de decir, está a punto de reventar esto con el pus. Y posiblemente yo soy también culpable, no por activa, sino por pasiva. Porque pudiendo hacer algo legal para sacudir a esta clase de vividores, de oportunistas, de incendiarios, de marrulleros, me he quedado a decir, bueno, he hecho pues el primer paso, pero el segundo paso, pues voy a ser compasivo y no voy a hacer nada legalmente contra ellos. Entonces por eso dije, con respecto al video de este pastor, que se llevó mi video, de que hoy en la mañana iba a hacer el reporte. Y si él contrarrefutaba mi reporte, yo ahora sí iba a hacer algo legal. En eso quedé. Pero hoy que fui a misa, dentro de misa, de pronto me vino como, no sé, como un tipo flashazo, no sé cómo explicarlo. Y que me decía, no seas egoísta, únete. Lo que alcancé a entender de esto es, espérate, tú no eres el único evangelizador al cual están haciendo este tipo de marrullería los propios miembros de su fe, de su iglesia y de iglesias no católicas, como en el caso de este pastor. Hay otros que están sufriendo lo mismo. Úneteles. ¿Por qué? Porque las leyes del mundo, por mucho de que tendrían que ejecutarlas en justicia, independientemente si son muchos o pocos los que apelan a ellas, la verdad es de que si tú le pones un reporte, por ejemplo, si tú demandas algo que está mal, por ejemplo, en Google, tendría que decir, si está la ley y se aplica bien, y Google está haciendo algo mal la ley, y yo no, pues la ley tendría que decir, aunque esta persona, en el caso mío, pues es un Juan charrasqueado cualquiera, y Google es un super monstruo, la ley se aplica con justicia. Pero tenemos que entender que las cosas no están haciendo, mucho menos en Latinoamérica, que hay tanta corrupción.
Pero acá en Estados Unidos, que presumen de no corrupción, claro que la hay, y les podría poner muchos ejemplos, ¿no? Entonces, en este caso, es ahí donde uno dice, ya capto. Esto que se me vino a la cabeza es, únete para que a lo menos sea un bloque mayor. Inclusive se puede ser un cuerpo de abogados o un cuerpo, una corporación, algo que cuando se meten en este tipo de reclamos vean que no es un llanero solitario el que está exigiendo justicia ante este tipo de procedimientos. Inclusive a través de eso puede haber un tipo de cabildeo o de activismo para modificar leyes que no han sido justas o para purificarlas, porque el fair use es justificable hasta un cierto punto, no de la manera como la están usando estos marrulleros. Pero después de la comunión me vino como otro tipo de flachazo y es, únete, pero no solo a los católicos. Entonces me cayó el 20, ya sé. Porque evidentemente la marrullería no solamente me la han hecho a mí, no solamente se la han hecho a otros católicos, sino a protestantes y evangélicos, católicos se las han hecho a ellos, y entre ellos mismos, entre los protestantes y evangélicos, se han hecho este tipo de marrullerías o de otra clase, al fin y al cabo bajo una moral maquiavélica. Y si estamos a favor de la verdad y de la justicia, es independientemente de que seas católico, protestante, budista, ateo. La verdad es la verdad, la justicia es la justicia. Únete. Y entonces este video lo quiero hacer precisamente para eso. Quiero comenzar a convocar a líderes, seas cantante católico o evangélico, seas pastor, seas predicador, seas evangelizador católico o protestante. Si tú tienes un proyecto de evangelización, preferentemente a tiempo completo, por favor, comunícate. Voy a dejar un enlace y ahí va a haber un poquito más de descripción a esta iniciativa. Quiero comenzar teniendo reuniones, si se pueden, por Skype y todo eso a nivel general y que estemos todos, o a nivel individual, y empezar a hacer un tipo de cabildeo, vamos a decirlo así, de discernimiento a nivel comunitario para poder, si Dios lo quiere, hacer algún tipo de organización o de corporación que verdaderamente dé la cara en coherencia de la ética y la moral que está tan sedienta el mundo, y que nosotros, los que decimos seguir a Cristo, tendríamos que ser ejemplos, y solamente estamos siendo totalmente el escándalo. ¿De qué nos quejamos? De la corrupción de los políticos. ¿De qué nos quejamos de la corrupción a nivel social o de ciertas instituciones? Cuando nosotros, al interior de la propia iglesia, seas católico, protestante, lo que sea, te manejas de la misma manera puerca y asquerosa en cuanto a la moral. Y te resguardas en leyes que no necesariamente tienen una base ética para calmar tu conciencia. Este mensaje es para católicos, protestantes, evangélicos, líderes principalmente, serios, que quieran comenzar a hablar sobre esto, que nos ilumine el Espíritu Santo y que, independientemente que sigamos con nuestras diferencias a nivel teológico y todo esto, nos tiene que unir el procedimiento de la integridad. Porque tú explícame, aunque seas protestante, evangélico, católico, testigo de Jehová, lo que tú quieras y gustes, la integridad no es de credo, es de alguien que verdaderamente tiene un mínimo de madurez en su humanidad. Entonces aquí convoco, posiblemente tenga una buena respuesta, posiblemente no tenga una buena respuesta. Si no tengo una buena respuesta, pues evidentemente se hará patente aquello que vengo profetizando, que no nos queda más que esperar de que esta hinchazón truene y salga todo el pus. Y eso va a ser bastante doloroso, bastante doloroso. Y Dios nos pedirá cuentas a aquellos que de alguna manera tenemos algún tipo de liderazgo. Porque así como atraíamos y crecían nuestros números de gentes, de seguidores y todo esto, a todos esos seguidores los vamos a echar a perder cuando vean que nuestro crecimiento no era grandeza, era hinchazón, y que esa hinchazón estaba llena de porquería y de pus. Ojalá que sea tiempo todavía para poder dar un signo de que tenemos que actuar bajo una moral verdaderamente cristiana, no solamente en la evangelización, en todo. Pero si ya la putrefacción, la corrupción, el relativismo moral
la moral maquiavélica ya ha infectado inclusive la evangelización, imagínense cómo están en las otras áreas. Si hay alguien interesado, vaya a la descripción de este video y empecémonos a contactar. Y les repito, esto independientemente de la fe. Aquí no vamos a discutir cuestiones de diferencias doctrinales. Basta que tú creas en la justicia, en la verdad, en lo objetivo, en la integridad al cual está llamado un cristiano, un seguidor de Cristo, o inclusive, si no eres cristiano, porque si hay un budista, musulmán, etcétera, o inclusive ateo, pero que cree en el derecho natural, porque la integridad, hay un cierto tipo de integridad que podemos llegar por el puro uso de la razón. Si crees, también contáctame y vamos a ver de qué manera podemos empezar a discernir y posiblemente de aquí salga algún frente que confronte a esa hipocresía, a esa doble moral de tanto evangelizador, de tanto predicador, que por fuera se ve grande, pero que por dentro es pura hinchazón y están llenos de pus. Que Dios les bendiga.